Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Bienvenidos, líderes de Juventud de LIM, y también a todos ustedes los que nos están acompañando, jóvenes, pastores incluso, que siempre están muy pendientes. Y bueno, les queremos dar la bienvenida a un nuevo trimestre de la Guía Juvenil, que esta vez se titula Contracorriente. Con eso creo que ya, hermano, nos damos una idea de todo lo que se nos puede esperar. Y bueno, tenemos aquí la compañía muy agradable, como siempre, del pastor Jimmy Flores, pastor de Juventud de LIM. Y bueno, cuéntenos un poco. Como le decía, ya creo que nos da cierta idea, desafíos posiblemente. Definitivamente, Katy, un saludo a todos y a todas las señoritas que nos están viendo, los líderes, lideresas. Es un privilegio siempre estar acá en este espacio tan gustado, tan importante para la obra de Dios en el ámbito juvenil. Como ya Katy mencionó, estamos con la nueva guía Contracorriente y vamos a ver temas que desafíen no solo el liderazgo juvenil, sino a todos los jóvenes que están en el día a día viviendo todas esas etapas, esas facetas que en el mundo van siguiendo una corriente, pero que la palabra de Dios nos insta a ir en contra de esa corriente. Vamos a hablar del aborto, Katy, en esta nueva guía. Vamos a hablar en temas como el homosexualismo desde la perspectiva de Dios, es decir, desde el estándar. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo ve Dios? Vamos a hablar de temas como cuando un joven está confundido y no haya qué hacer. Es decir, que vienen temas que desafían, como el primero que vamos a ver también, que es la base o la entrada para todo lo que se viene y de cómo el hombre o el ser humano siempre está desafiando a Dios, todo lo que Él ha instruido, todo lo que Él ha hecho, porque como que nuestra naturaleza pecaminosa nos insta constantemente a esto de desafiar, de ir con la corriente de pecado que ya conocemos en el día a día. Definitivamente, bueno, pues se nos vienen cosas interesantes y les animamos a siempre estar pendientes de este espacio de la Guía Juvenil. Y bueno, para ya ir entrando en materia, en contexto, el primer tema, de hecho, me causa gracia y me encanta porque nos remonta al principio de todo, y ese es justamente el tema, en el principio Dios. Y bueno, habíamos visto en el trimestre pasado cuestiones de los reyes, un poco de historia, jerarquía, monarquía y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero esta vez nos remontamos hasta el inicio. Y el inicio, bueno, pues también es el significado, si no estoy mal, ¿verdad?, del Génesis. Entonces nos remontamos hasta Génesis, de hecho, en el capítulo 3, versículos 6 al 21, que lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando, porque ahorita la lectura es un poco larga. Sin embargo, pues, nos relata la caída del pecado de Adán y de Eva. Creo que ahí es el inicio, como la cúspide, ¿verdad?, de todas las cosas que vienen a suceder en la humanidad. Y bueno, añadiendo a esto, hermano, se nos muestra a un Dios como un Dios creador, como un Dios determinante, como un Dios incluso juez, pero justamente ese es el primer punto, un creador que determina. ¿Cuál es ese papel de Dios como determinante de algo? Él nos dice, nos da indicaciones. Explíquenos un poco, hermano. Bueno, Katy, como ya tú mencionaste, el tema es en el principio Dios. Ese es el tema que vamos a abordar, pero yo quiero dar unas pequeñas recomendaciones, y es que para este tema es importante familiarizarnos por lo menos con los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Hay que leerlos. Yo sé que ya te puedes la historia, yo sé que ya tú te la sabes, pero léelos, familiarízate, porque de ello vamos a estar hablando, ¿verdad? De la caída del hombre y de cómo éste desafía a Dios. Ahora bien, como ya Katy mencionó, el primer punto es el creador determina. Nosotros vemos en los primeros capítulos cómo Dios comienza a poner orden, ¿verdad? Desde el primer capítulo que Él ordena la tierra por el desorden que ésta tenía. Y luego comienza a establecer a los animales, a toda su creación, pero sobre ello pone al hombre, a Adán. Y después de esto a Eva, que la crea, y ya sabemos cómo se da en todo este contexto. Pero ahora nosotros vemos que Dios
nos está diciendo que en toda esta orden, en toda esta creación que ha hecho, crea un jardín, el huerto del Edén, y lo crea al oriente, dice. Y cuando crea ahí el jardín, pone a su creación al ser humano, a Adán y a Eva, y le dice que dentro del jardín hay dos árboles, el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que Dios está determinando todas las cosas. Dios es el que determina lo bueno y lo malo. Dios es el que determina lo justo y lo injusto, las cosas como deben de ser. Y es lo que le está dando a Adán y Eva, determinaciones, le está diciendo el camino a seguir, cómo las cosas se dan por el designio de Dios. Y es ahí donde precisamente se desarrolla en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 21, toda esta historia de cómo Dios ha determinado las cosas y cómo ahora nosotros podemos tener una guía, una orientación en la vida, porque a veces estamos como al aire, ¿verdad? Estamos desorientados y decimos, ¿qué debo de hacer en la vida? ¿Cómo debo de seguir? ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? ¿Quién determina esto? Pues es Dios, porque Él es el creador. A veces nosotros como seres humanos queremos y entendemos, al igual que Adán y Eva, querer determinar a nuestra razón las cosas. Y a veces ahí es donde los jóvenes tienen esa dificultad, porque están diciendo, no, lo bueno es lo que a mí me parece. De hecho, yo he oído oraciones o comentarios como decir, las cosas son buenas si me siento bien. Cierto. Dicho de otra manera es, parecen buenas o son buenas si me causan placer, pero no todo lo que causa placer o lo que en mi juicio es bueno, en realidad va a ser bien para todos o para la persona que lo desea. Un ejemplo podría ser el uso de las drogas. Las drogas crean situaciones en la vida del ser humano de bienestar, de sensaciones de bienestar y de otro tipo de situaciones que en el momento él se siente realizado, pero luego entra en un declive personal en todo sentido, físico, emocional, espiritual, que lo pone por el suelo. Entonces, eso, aunque pueda causar segundos, momentos de placer, no significa que es bueno. Por eso es que debemos de tener en claro quién es el que determina las cosas, cómo Dios hace las cosas. Y por eso es que en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, se nos dice que ahí Dios determinó el conocimiento del bien y el mal, y es lo que le dijo a Adán y Eva lo que tenían que hacer. Y nosotros debemos de aprender de todo esto, de este pasaje que tiene un conocimiento muy especial y que hoy estamos extrayendo quizás esas breves enseñanzas o esas pocas enseñanzas de todo lo que esto nos envuelve, pero que serán de mucho provecho a nuestra vida. O que nos enseñen incluso una manera diferente de ver las cosas, porque como usted lo mencionaba, y aquí quiero resaltar algo bien importante, y es de que a veces nosotros como jóvenes tenemos la idea de que si todo el mundo lo hace, entonces está bien, ¿verdad? Creo que es parte de incluso el tema de la guía, de ir como contracorriente. Bueno, ya avanzando al segundo punto, y podemos ir al pasaje de Génesis 3, versículo 6, y vamos a leer solamente ese versículo en este momento, que dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que era atractivo a la vista, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y aquí creo que entramos a lo que mencionaba al inicio, y justamente el nombre del punto es criatura que desafía. A veces creo que nosotros como seres humanos cometemos el error de desafiar la perfecta voluntad de Dios, y quizás arruinamos ese propósito o ese plan perfecto que Dios puede tener en nuestras vidas. Pero coméntenos, hermanos, criatura que desafía. Bueno, como tenemos un creador que determina, está la contraparte, lastimosamente, que somos nosotros los seres humanos, y como dice el segundo punto, criatura que desafía. Desafía la determinación de Dios. Adán y Eva, cuando fueron puestos en el Edén, Dios les dijo, aquí está el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. No lo toquen. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Todo lo contrario. Desobedecer prácticamente. Y como que a veces nos gusta esto, ¿verdad? Esto es como, yo recuerdo cuando tenía mis niños pequeñitos y uno les dice, vaya, de aquí no pases,
de aquí hay peligro. Es lo primero que hacen. ¿Verdad? Pero lo que hacen es salir corriendo, ¿verdad? Porque es como que nuestra naturaleza de pecado nos insta a hacer precisamente lo que nos dicen que no. Aunque en el caso de Adán y Eva, ellos no tenían pecado en ese momento. Adán y Eva eran perfectos porque todavía no se había introducido el pecado. ¿Qué pasó ahí? Y es que ellos quisieron ser igual a Dios. Yo quiero destacar algo y que probablemente en la guía pueda hacer que lo veas o no, pero aquí se nos menciona en el relato bíblico el caso de la serpiente, cómo ella seduce a Eva para que Eva tome del fruto, y la seducción es, Dios sabe que si tomas del fruto serás igual a Él. Entonces Eva se le vino a esa luz, ¿verdad? Que se le viene a todo, o se nos viene a todo mundo, vamos a ser igual a Dios, ¿verdad? Esa ambición de querer estar en el lugar de Dios, y que no entendemos que al Dios ser el creador que determina, es Él el que determina, es Dios, no hay nadie como Él, no podemos ser como Él, porque Él nos ha creado. Pero Eva fue y dijo, aquí voy a ser igual a Dios. Pero ¿quién la sedujo? La serpiente. Y a veces eso nos pasa con las amistades. ¿Qué Cierto. tipo de amigos tenemos? Aún podrían ser cristianos, podrían ser no cristianos, y estos nos están seduciendo a aquellas cosas que no son buenas. Probá un poquito de licor, probá este cigarrito, no te va a pasar nada con probar. No te está viendo el pastor, ¿verdad? No te está viendo tu familia, no te está viendo nadie. Es más, ni Dios se va a dar cuenta. Son ideas que nos ponen. O a veces te dicen, probá tener relaciones con alguien de tu mismo sexo, porque la criatura que desafía siempre va a ir en contra de las determinaciones de Dios, y como Dios ha creado y ha puesto límites, Él nos dice las cosas como por ejemplo cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer, situaciones en el homosexualismo, todo ese tipo de cosas que tiene que ver con el ser humano. Nosotros, la criatura, desafiamos a Dios. Y nuestras amistades influyen mucho en eso. Por eso debemos de tener ese cuidado de no desafiar a Dios y de no ir en contra de sus designios, de su voluntad, sino más bien reflexionarlos y entender que lo que Dios ha creado y determinado es de beneficio para nuestra vida. Es algo que nos va a hacer crecer como persona. Como tú dijiste, Katy, nuestro propósito nos hará cumplir nuestro propósito para el cual fuimos creados. Por eso es importante que a la hora de ver todas estas situaciones, así como Eva, la serpiente le dijo, toma del fruto, nosotros hagamos lo contrario a Eva, no tomemos, sino que respetemos los designios de Dios y vayamos y hagamos lo que compete y agrada a nuestro Dios, siendo leales, siendo fieles a Él. Como anteriormente, hermano, voy a destacar algo aquí muy importante, y es de que al Dios determinar, ¿verdad?, el mandato de que, bueno, la creación ya están estos dos árboles, pero no los toquen, no los coman. Bueno, aquí al finalizar el punto dice, Dios puso un punto final, pero el ser humano quiere sustituirlo por un punto y seguido. Creo que es, lo vamos a mencionar hacia el buen salvadoreño, maña del ser humano de siempre querer ir un poco más allá, ¿verdad? A ver qué es lo que sucede. Sin embargo, hermano, a pesar de todas esas cosas, siempre hay un juez que interpela, y ese es justamente el tercer punto, juez que interpela. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, ya se cometió el pecado, a pesar que Dios ya había determinado su decisión. ¿Qué sigue? Bueno, nosotros sabemos, y a veces esta es una idea muy chocante para el ser humano, que tengamos a un Dios que sea juez y que al mismo tiempo sea alguien que nos interpele, es decir, alguien que nos pida cuentas de lo que hacemos, ¿verdad? Y esa idea es muy chocante para el ser humano, porque el ser humano, entre comillas, quiere vivir su libertad. Él quiere tener autonomía, él quiere decir que los límites son los que él pone y los que él cree que son lo mejor, pero debemos de entender que esto no es así. Tenemos un Dios que Él es juez y es justo, que es la mejor parte de todo esto, porque en el mundo hay muchos jueces, pero la justicia no siempre se cumple, ¿verdad? No siempre se da, pero en este caso es Dios quien ha puesto y determinado límites. ¿Para qué? Para que nosotros no nos hagamos daño, para que nosotros no suframos, pero al mismo tiempo, al ser ese Dios y al ser ese juez,
tiene la autoridad para interpelarnos, para pedirnos cuentas. Y es lo que uno puede ver en los versículos 16 y 19. No sé si nos ayudas, Katy. Sí, justamente. Versículos siempre 16 y 19 del capítulo 3, que es la lectura que estamos llevando, dice de la siguiente forma: la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. 17 dice, al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Versículo 18, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Y por último el 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, ahí podemos ver lo que ha sucedido como desenlace de todo esto que se ha venido dando entre Adán y Eva al haber desobedecido y desafiar precisamente al Creador, las determinaciones que Él ha puesto. Pero ¿qué podemos ver acá? Dos cosas muy puntuales. La primera es que Dios, por ser Dios, tiene la autoridad de interpelarnos, de podernos poner en relieve todas las situaciones que Él estime conveniente, y por eso es que vemos preguntas en estos versículos como ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol de que te dije que no comieras? ¿Por qué lo hiciste? Es decir, el Señor está interpelando a sus criaturas, a Adán. Le está llamando la atención porque Él puede hacerlo. Él es Dios y nosotros debemos de tener muy claro eso. Ahora, seguido de esto, como juez, Él determina su juicio ante esta situación. No solo nos pone en relieve y nos está llamando la atención al pedirnos cuentas, las cuales tenemos que darlas, porque todos las daremos. Todos daremos cuenta tarde o temprano en esta vida o fuera de ella, ¿verdad? Cuando ya no estemos, la Biblia nos enseña que vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero también Dios determina el castigo a sufrir, y los versículos que tú leíste, ahí podemos ver cómo llegó el castigo para Adán y Eva. A Eva le multiplicaría los dolores, ¿verdad?, de sus partos. A Eva iba a sufrir para dar a luz a sus hijos. Su esposo, dice, tendría dominio sobre ella, que en este caso obviamente es Adán. Es decir, que cambiaron todo la escena en la cual se encontraban, ¿verdad? No era el propósito de Dios la vida tal cual la conocemos, sino que Dios tenía otra idea, tenía otro objetivo para su creación. Pero Adán y Eva cambiaron todo, al punto de que Adán ahora el pan lo comería, dice, con el sudor de su frente. Iba a trabajar mucho porque antes no era así. Dios proveía todo, en el huerto les había puesto todo. Entonces Dios ahora está dictaminando su justo juicio. Nos está interpelando, nos está juzgando, y ese juzgar se aplicará con justicia y, como todo, obtendremos las consecuencias. Por eso tenemos nosotros que tener precisamente ese cuidado, porque todos compareceremos delante de Dios y todos seremos juzgados, y de esa manera tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que decimos, para que ese juez nos determine de la mejor manera. Creo que podríamos decir de que al final siempre nuestras acciones traen un efecto. Puede ser para bien o puede ser para mal. Y en este caso, pues en la historia pudimos ver de que para Adán y Eva fue efectivamente para mal. Y de ahí pues se viene la determinante decisión, como mencionaba el hermano, de un castigo. Y ya con esto podemos ir avanzando ya al final, y nos menciona en la parte donde dice aplicando, dice lo siguiente: cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios determinó expulsarlos del Edén, para cerrarles así el camino al árbol de la vida. Bueno, pues si ya habían comido de uno, ¿quién iba a impedirles que comieran del otro, verdad? Entonces prácticamente ahí sería otro castigo más, incluso si ellos hubiesen llegado a tomar la decisión de desobedecer esa otra determinación.
El camino a la vida eterna está cerrado a todas aquellas personas que pretenden que sus criterios personales se conviertan en la medida del bien y del mal. Pero al final creo que siempre se nos ha dicho en muchas enseñanzas, en muchas predicaciones, incluso a veces nuestros propios padres, no vamos a ser juzgados a nuestra medida, sino que vamos a ser juzgados a la medida de Dios. Bueno, al final de cuentas Dios es justo, como usted lo mencionaba, Dios es perfecto y pues nosotros tenemos que tratar la manera, aunque eso significa ir en contra de lo que el mundo determine, en contra de lo que el mundo diga, bueno, a nosotros nos va a costar un poco, pero creo que también para eso tenemos la ayuda de Dios, hermano. Así es. Como tú dices, Katy, eso es una realidad, pero tenemos que tener algo en cuenta y esto es, digamos, lo hermoso y lo precioso de esta enseñanza. Y es que cuando uno viene a ver a Dios y uno se lo plantea como ese juez, uno se lo imagina ese Dios airado, ese Dios castigador, ¿verdad? Ese Dios implacable que va a castigarnos de tal manera que no hay otro remedio más que sufrir las consecuencias. Pero yo quiero darte noticias y es que Dios, a pesar de que Adán y Eva habían pecado y habían cometido mejor dicho, todo lo contrario, lo que Dios había determinado, ahora Dios los ve y dice, están desnudos. Y Dios viene y prepara una vestimenta, dice la Escritura, que en este caso era piel de animal, y los viste su desnudez, viste su vergüenza, porque ahora Adán y Eva tenían una vergüenza, la vergüenza del pecado. Pero Dios, a pesar de ser justo, a pesar de ser ese juez de justicia, es un juez de amor y misericordia. Es un Dios que da todo por su creación. Tanto es así que dio a su Hijo unigénito. Tanto es así que Adán y Eva los vistió, les quitó su vergüenza, derramó por primera vez sangre, aunque la Biblia no lo dice. Y esta es una de las cosas que Génesis nos deja entre líneas, que probablemente hubo un sacrificio de algún animal que Dios optó por el pecado de Adán y Eva y de ahí tomó las pieles y vistió. ¿Para qué? Para darles esa segunda oportunidad a Adán y Eva, que no se libraron de las consecuencias de sus errores, de sus pecados, definitivamente, pero Dios les siguió dando oportunidad y eso es lo que tú debes de aprovechar. Si Dios ha determinado límites, si el Creador ha puesto el camino que debemos de seguir, haz un esfuerzo, haz una lucha por entrar en este camino, por entenderlo, conocerlo y aplicarte, que será de grande bendición, porque Él siempre está dando esas segundas oportunidades que a veces se convierten hasta en terceras, en cuartas. Es que Dios no deja de sorprendernos. No te imaginas las oportunidades, la grandeza de nuestro Dios que está a tu alcance, así que aprovéchalas al máximo para que puedas obtener ese beneficio de la redención, del perdón de los pecados, para que en la eternidad, cuando demos cuenta delante de Él, nosotros podamos decir que estamos libres de pecado, no porque nosotros lo hayamos logrado, sino porque Él nos cubrió con su sangre preciosa, la cual ha sido derramada en la cruz del Calvario. Así que aprovéchala, es el momento. Sí, justamente, y aquí pues ya vamos a ir finalizando y a los líderes siempre motivarles de que justo en esta parte, ya cuando estamos finalizando la guía, el estudio de la guía, podamos hacer la invitación para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, aquellos que aún no conocen de ese amor perfecto de Cristo, puedan hacerlo. Y bueno, pues a ustedes como líderes, pastores y todos los jóvenes que nos están viendo, también les motivamos a siempre seguir pendientes. Como les comentamos, se vienen temas muy interesantes. Si ustedes creyeron de que ese está muy bueno, muy bonito, bueno, pues imagínense los demás, hermano. Creo que esta guía nos va a traer muchas sorpresas y principalmente que nos hable a nosotros antes, para de eso poder hablarles a los demás. Creo que aquí ya podemos dar por finalizado, hermano. Le agradezco mucho su compañía en esta ocasión y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, episodio, no sé cómo decirlo, de la Guía Juvenil. La Guía Juvenil. Gracias, Katy, un privilegio estar con usted y un saludo a todos y no se pierdan la Guía Juvenil cada semana. Dios les bendiga. Evangelización, confraternización, edificación.
Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.